Cordial saludo. Mi nombre es Jennifer Mora. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación en el curso Política Educativa en el contexto internacional. Estamos en la actividad 1.2, que es un foro video explicativo de la política pública educativa. Nuestra actividad presenta como propósito analizar el tema de la influencia del pensamiento político de Platón en la educación, bases de cómo la política pública educativa se refiere a las decisiones, acciones que los gobiernos y las instituciones implementan para promover la educación en una sociedad determinada. Esto es un aspecto crucial para el desarrollo de cualquier nación, ya que la educación desempeña un papel fundamental en formación de los ciudadanos críticos, analíticos y preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual. Para abordar este tema, vamos a ver 4 puntos fundamentales, que es Platón y su visión de la educación en la antigua Grecia, la influencia de Platón en la política pública y la educación en la era moderna. Entonces vemos cómo Platón en su visión de la educación posee claramente varias partes diferenciadas. Está en su libro de la República, El mito de la caverna, en el cual expone que una metáfora en la que plantea que si el mundo fuera una cueva, una caverna, y las personas nacieran allí, solamente verían sombras que se proyectarían en una pared. Y surge esa inquietud en que si una persona llega a salir de allí, logra ver la naturaleza, la luz del sol, los animales, y ve un mundo diferente, pero regresa a esa caverna a contar lo que ha visto, lo que ha experimentado, las personas que están allí le creerían, y cómo asumirían esa información. Entonces aquí es donde plantea y nos hace analizar que cada quien asume el conocimiento de acuerdo a su contexto, a lo que ha vivido, a su experiencia, y pues nos hace analizar también cómo es llevada el aprendizaje y la educación en la actualidad. Él también tenía muy claro y decía que aquellas personas que podían educarse eran como las personas que tenían facilidades, mm, que digámoslo así, como las personas de la alta sociedad, con familias prestantes, con familias poderosas, que tenían cómo aportar a la sociedad y podían ser educados y acceder al conocimiento, cosa pues que obviamente no comparto como docente, pero también lo hace pensar que por su época, por la manera en que veían el mundo, pues él tenía esta visión. También vemos cómo en la educación en la antigua Grecia estaba dividida en 2 ciclos. Entonces estaba la formación primaria, que iniciaba a los 7 años. Entonces las personas asistían a clases privadas acompañadas de un pedagogo, pero un pedagogo no era el docente, el educador, el profesor como ahora, sino el pedagogo era casi que una persona cuidadora, mm, acompañante, que vigilaba y cuidaba a esta persona. Digámoslo así, que era como un esclavo de confianza que vigilaba y cuidaba al niño. Eh, el maestro sí se llamaba Gramatetis, eh, y su enseñanza consistía en 3 asignaturas: la gramática, la aritmética y la escritura. ¿Listo? Este ciclo de primaria, luego solo algunos eran quienes podían acceder a la formación superior y se le denominaba Mousique. Era una instrucción general que las disciplinas precedidas por las musas, que comprendían los estudios literarios, así como la música y eh, ejercicios físicos, que era una cierta preparación para aquellos que iban mm,
presentar servicio militar. Estos estudios comprendían, orientado por 9 musas, tenía que ver con la musa de la voz o de la elocuencia o la oratoria, la historia, la poesía, música, la tragedia, que era como, tenía que ver con el teatro, la literatura, los cuentos sagrados o himnos, la comedia, danza, astronomía y ciencias exactas. Aquí vemos como, de cierta manera, abordaban todos los aspectos importantes académicos para aquellas personas que podían acceder al conocimiento. En cuanto a la influencia de Platón en la política educativa pública, tenemos que ha sido muy marcada, ha sido muy importante, pero la auténtica educación para él es aquella que conduce a la verdad y al bien. Tiene que ver un poco con la justicia. La educación busca la justicia, busca, y además que es muy necesaria en la sociedad. El filósofo era como el fruto o el objetivo que buscaba mm, toda formación académica. Entonces, aquel era el que era el único apto para, según la visión de Platón, la única persona apta para gobernar, para llevar y dirigir un país o una nación. En este caso, aquellos que lograban acceder a la educación, a la academia, era un filósofo que para él era el fruto más exquisito de la educación dada para el Estado. Solamente a él le compete trazar y diseñar el Estado ideal y dirigir su realización. Quiere decir que aquellos gobernantes solamente pueden ser esos filósofos muy bien preparados y también que podían acceder a ellos a cierta edad, no como ahora que son muy jóvenes y pueden gobernar, pueden ser elegidos. Para él, las personas que gobernaban debían tener más de 60 años para que tuvieran la experiencia, la inteligencia y la formación intelectual y académica para ello. Asimismo, planteaba que habían 3 clases sociales muy marcadas, que tenían que ver primero con los productores, la base de la sociedad, el primer nivel, digámoslo así, para él eran los productores, los trabajadores, los cultivadores, aquellas personas que estaban eh, encargadas de las labores del campo y pues que son muy importantes. Seguían los guardianes, digámoslo así, como ahora el servicio, los militares y aquellos que protegen a a los productores y a todos los demás en la sociedad. Y en el último nivel, tercer nivel, estaban los filósofos, pues que aquellos eran los intelectuales que tenían acceso al conocimiento y los únicos que tenían derecho a gobernar. También proponía que la academia era la formación para ellos y que se daba como a partir del diálogo más que clases, como ahora que hay quien explica, quien guía, quien orienta, era la formación académica partía de diálogos. Entonces se hacían preguntas y todos empezaban a dar sus argumentos, sus ideas, surgían más preguntas y en torno a ello pues surgían nuevos conocimientos, nuevas conclusiones y nuevos saberes.
Allí también es importante resaltar que la academia es el centro especializado de la actividad filosófica y cultural cerca del santuario dedicado al héroe Academo. Se le puede considerar la primera universidad europea y allí se formaron los filósofos, las élites capaces de distinguir la verdad y la justicia de la época. Bueno, y finalmente encontramos la educación en la era moderna, obviamente muy influenciada en este importante filósofo, en sus ideas, que tenemos cosas en las que estamos más de acuerdo, como el principio de la justicia, que es aquella educación que conduce a la verdad, eh, a la felicidad, bueno, pero también aquella que cree que no, esas ideas que no compartimos tanto, como que no todos tienen la posibilidad, deberían acceder a al conocimiento o a la educación. Ah, sin embargo, pues la educación en la hora era moderna, sin que lo queramos, también sigue siendo un poco segregadora por las situaciones sociales que presentan nuestros estudiantes. Bueno, principalmente tenemos que la educación en la era moderna, para él es que una de sus enseñanzas es que a nadie se le puede obligar a que estudie. Según él, el mayor conocimiento es cuando el ser humano se conoce a sí mismo. Y nos habla de el ideal o el máximo fin del ser humano, que debe ser la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Encontramos aquí un concepto muy importante que tiene que ver con el idealismo, que ha sido también muy marcado y muy tenido en cuenta en modelos pedagógicos actuales, que las ideas están primero que las cosas, ya que los objetos no pueden existir sin que antes haya una conciencia de lo que de ellos. Entonces, obviamente, todo lo que existe primero fue imaginado, todo fue una idea de alguien para que luego haya sido realidad, para que haya sido creada. También tenemos, ahí quiero destacar que la educación es felicidad. No se debe obligar a nadie a emprender, ni se debe esforzar la cabeza para asimilar conocimientos en ella. Solo se puede mostrar el camino para que cada cual pensase por sí mismo. Por eso la educación debe tener como fin último llevar al estudiante a que piense, a que analice, a que sea crítico, a que mire el mundo de otra manera o desde su propio punto de vista sin que nadie, sin la influencia de nadie, sin que otra persona le esté diciendo que debe pensar acerca de algo determinado. Las ideas de filósofos siguen dando de qué hablar y en el futuro seguirán tan vigentes como en la antigua Grecia. Y esto pues nos lleva a unas conclusiones en que nos muestra que gracias a la exploración de la historia de la política pública educativa a través del pensamiento político de Platón, puede comprender la importancia de la educación en la formación de la sociedad, de una sociedad justa y virtuosa, tal como Platón sostenía en su obra La República. También que la influencia del pensamiento político de este importante filósofo en la política pública es muy marcada y ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus ideas sobre la educación como el medio para alcanzar la justicia y formar ciudadanos virtuosos continúan siendo relevantes en la actualidad. Finalmente tenemos la bibliografía, quedo atenta a sus aportes y muy agradecida por su atención.